estaba destruida, pero miramos que los hogares estaban destruidos, hermanos, tenían que ser edificados. Estuvimos mirando que las vidas de cada persona en ese lugar estaban destruidas y tenían que ser edificadas. ¿Amén? Y hoy vamos a mirar la causa de por qué estaban bajo esa destrucción. Hoy vamos a mirar por qué se encontraban bajo esa destrucción. Porque les quiero recordar, si agarran esta parte, van a agarrar todo el mensaje y creo que pueden meditar en ello, porque la verdad es lo que destruye la vida, hermanos, y lo que causa destrucción. Porque Él vino, hermanos, hablando del autor del mal, hablando del diablo, Él vino para destruir, hermanos. Y lo que destruye la vida de alguien, hermanos, lo que destruye todo alrededor de nosotros, siempre va a ser el pecado, hermanos. Siempre va a ser el pecado. ¿Amén? Vamos a ir a Nehemías capítulo 9, hermanos. Y en Nehemías capítulo 9 vamos a leer del versículo 1 al 3. ¿Amén? Les dije Nehemías capítulo 9 y vamos a leer ahí en Nehemías capítulo 9 del versículo 1 al 3. Yo voy a comenzar leyendo el versículo 1. Todos vamos a leer el versículo 2 y 3. ¿Amén? Mire lo que dice ahí Nehemías capítulo 9 versículo 1. Dice lo siguiente la palabra de Dios. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí todos, y ya se había apartado la descendencia de Israel a todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres. Todos vamos a leer el 3 también, todos. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Vamos a orarle a Dios, vamos a orar. Padre bendito, otra vez más, gracias por el día, gracias por el tiempo, gracias por tu bendita palabra, gracias, mi Dios, por lo que aprendemos a través de ella. Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a estar atentos en este día, mi Dios. Necesitamos de ti, necesitamos escuchar de ti, mi Dios. Abre nuestro entendimiento, como siempre, mi Dios. Y si algo, mi Dios, ayúdanos a ser receptivos a tu verdad. Mi Dios, gracias otra vez más porque podemos estar aquí, podemos estar ante ti. Mi Dios, me pongo en tus manos y todo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Si algo quiero, solamente mirar esos 3 versículos. Y en el versículo 3, hermanos, se escucha bien emocionante para nosotros como cristianos. Y se escucha emocionante por lo que está sucediendo. Y dice lo siguiente el versículo 3. Y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Si lo dividimos en las 24 horas del día, hermanos, diríamos que se pusieron a leer la palabra de Dios por 6 horas. Ahora, si quieren dividir el día y la noche, hermanos, 12 horas y 12 horas, quiere decir que pasaron, hermanos, 3 horas leyendo la palabra de Dios. Pero lo siguiente que hicieron, hermanos, si comenzamos a mirar más ahí, porque trata la palabra de Dios, hermanos, dice, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios, hermanos. Al final, escuchen bien, quiere decir que pasaron, hermanos, 6 horas ya afuera. Si volvemos a dividir el día, pasaron 6 horas. Un tiempo, hermanos, para confesar sus pecados y arrepentirse ante Dios, pasaron 6 horas, y si no fueron 6 horas, estamos seguros que pasaron 3 horas, hermanos. Amén. Nomás se los dejo, porque ellos van a decir, no, pues el día es solamente la claridad, amén, de 6 a 6. Esas 2 horas, si las dividimos en una cuarta parte, quedan 3. Si queremos dividir las 24 horas del día, vamos a dejarlo en 6. Pero lo emocionante de todo, hermanos, y la bendición que tenemos de poder mirar y visualizar lo que está sucediendo, dice que confesaron sus pecados. No solamente lo dice el versículo 3, pero el versículo 2 también lo dice, llegando hacia el final, dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Por qué? Porque ellos lograron entender, hermanos, que lo que los tenía en la condición, en la situación que se encontraban, era el pecado. El pecado, hermanos, sí nos lleva a estar en una condición en la cual no queremos mirarnos, hermanos, o no queremos encontrarnos. Si algo el pecado sí nos lleva, hermanos, a lugares
donde nunca pensábamos que íbamos a ir, o nos lleva a hacer cosas que nunca pensamos hacer. Si algo, hermanos, existe esa frase, hermanos, y trato de recordarme frases en relación a ciertos temas, y cuando me acuerdo de una es difícil para que se me olvide. Que hasta hoy en día me acuerdo de esa frase que trata el pecado. Dice que el pecado, hablando del pecado en sí, dice, el pecado te lleva más lejos de lo que quieres ir. Dice, si algo te mantiene más tiempo del que te quieres quedar y te cuesta más de lo que estás dispuesto a pagar. Hablando, el pecado te lleva, tú no lo controlas, el pecado te controla. Y tú no le dices cuándo te quieres ir tampoco. El pecado te sostiene. Y tú no le dices cuánto vas a pagar. Él te cobra. Y por eso el pecado, hermanos, si lo miramos, el pueblo de Israel logró entender, después de escuchar la palabra de Dios, como leímos la semana pasada en el capítulo 8, después de escuchar palabra de Dios por todo el día, hermanos, y tomar ese tiempo para que les explicaran y les pudieran decir lo que estaban leyendo, los encontramos y se arrepienten porque miraron que el pecado, hermano, los había llevado a donde se encontraban. Miraron todo lo que les había costado y miraron por cuánto tiempo habían estado en esa condición. Y todo es a base del pecado, hermanos. Por eso el pecado, hermanos, si uno lo toma literalmente y por lo que es, si tenemos odio dentro de nosotros, escuchen bien, porque la palabra de Dios sí nos enseña a aborrecer lo malo. En otras palabras, los sentimientos y las emociones que corren dentro de nosotros, hablando de ese odio y poder aborrecer, hermanos, poder molestarse en contra de algo, el cristiano siempre debería de estar molesto en contra del pecado. Esa es nuestra defensa. Lo deberíamos de aborrecer, odiar, detestar. Si algo, no deberíamos nunca de tener o darle lugar, hermanos, al pecado en nuestra vida. Deberíamos de poder pararlos y simplemente nos cae mal, nos ofende, no nos agrada, no nos gusta, no queremos que esté cerca de nosotros, no queremos que nunca esté entre nosotros, y téngalo por seguro que no queremos que viva con nosotros. El pecado se debe de aborrecer, hermanos. Y el pueblo de Israel, si hace algo, hermanos, en este caso dice que confesaron sus pecados. Y es la verdad que sobresale, hermanos, en el capítulo 9. Confiesan sus pecados, porque realizan lo que sus pecados les han causado. Y les vuelvo a hablar acerca de confesar sus pecados. ¿Por qué uno confiesa sus pecados? Ellos confesaron sus pecados porque entendieron que era la única manera que podían estar bien con Dios. Confesaron sus pecados, en otras palabras, se arrepintieron en ese día porque entendieron que esa era la única manera que iban a poder tener comunión con su Dios. Y en ese día, si algo, confesaron sus pecados porque ellos entendieron algo, que lo que los lleva a ser desobedientes a su Dios es el pecado, y ellos querían obedecer a su Dios. Decidieron separarse, confesar, arrepentirse de sus pecados, hermanos. Le pidieron a Dios perdón en ese día. Si algo, miramos el arrepentimiento de ellos ante su Dios por sus pecados. Reconocieron que lo que habían hecho ofendía a su Dios. Y si algo, ellos querían reconciliar con Dios, y por eso, hermanos, miramos que confesaron sus pecados. Y a través de la Biblia sí miramos la oración, hermanos, de David en el Salmo 51, y miramos, hermanos, el arrepentimiento de David y las palabras que usa para pedirle perdón a Dios por sus pecados, hermanos. Miren, el arrepentimiento de David, o cómo David confiesa sus pecados a Dios. Si están ahí en el Salmo capítulo 51, les voy a leer, es una porción bastante larga, les voy a leer del versículo 1 al 10. Síganme con la vista y permita que el Espíritu Santo ministre a su corazón, amén. Porque si algo, el tema del pecado es un tema serio, porque es lo que nos destruye, hermanos. Dice la palabra de Dios, hablando David, hermanos, con Dios, le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quería estar bien con Dios, hermanos. Si algo, él no quería cultivar pecado en su vida, él quería estar limpio. Y él sabía a quién tenía que acudir, hermanos, o a quién pedirle perdón para quedar limpio, hermanos, de ese pecado. Porque contra quién peca uno, hermanos, contra Dios. Por eso sí, debemos de pensar en alguien a todo tiempo, hermanos, ese es nuestro Dios. Porque si ofendemos en palabra, hermanos, o en hecho, es contra nuestro Dios. Si deshonramos a alguien, hermanos, le traemos deshonra a nuestro Dios. Por eso es importante que cada nosotros entienda, el arrepentimiento es la solución para el pecado, porque el pecado destruye. Si solamente se ponen a visualizar conmigo en qué condición se encontraba el pueblo de Israel en Nehemías, hermanos, tiempo pasado por su pecado, miramos, los muros estaban destruidos, habían quemado la mayoría de ellos. Las casas estaban destruidas, muchas de ellas fueron consumidas por el fuego también. Pero no solamente las estructuras estaban destruidas, hermanos, porque el pecado no solamente viene y te roba todas las cosas que tienes. No, el pecado viene y te roba lo que es la paz, la tranquilidad, hermanos, y lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso el pecado destruye la vida, hermanos. El pecado trae inquietud. Si algo te roba la paz, como te dije, si algo solamente trae dolor, sufrimiento, ¿y qué más podemos mirar? Porque el pecado sigue derribando, hermanos, y sigue tumbando, porque el pecado lo único que puede hacer es destruirnos a cada uno de nosotros. Por eso el salmista, entendiendo en la condición que se encuentra, hablando de David, él le pide perdón a Dios. ¿Por qué? Porque tiene el deseo de seguir adelante, tiene el deseo, les vuelvo a recordar, de estar bien con Dios. Tiene el deseo de ser obediente a Dios. Y todo cristiano tiene esa oportunidad de poder estar bien con Dios, poder servir a Dios, poder tener comunión con Dios. Y la manera que lo logramos sí es manteniéndonos alejados del pecado. Y si algo, hermanos, a través del arrepentimiento seguimos adelante. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Pero les vuelvo a recordar, cuando hablamos del pecado, hermanos, estamos hablando de no agradar a Dios. Estamos hablando de desobedecer a Dios. Estamos hablando de rebelarnos en contra de Dios. Estamos hablando de no hacer lo que Dios nos manda hacer, o no hacer lo que Él dice, o no hacer lo que Él espera de nosotros. Si algo, hermanos, estamos hablando cuando hablamos del pecado, de no seguir los principios de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debería de seguir los principios de la palabra de Dios, porque de esa manera, hermanos, no pecamos en contra de nuestro Dios. Santiago 4:17, hermanos, el versículo dice: y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe lo que dice la palabra de Dios y no vive conforme a ella, le es pecado. El que no aplica los principios de la palabra de Dios a su vida, le es pecado. El que no se conduce como Dios manda y como Dios quiere, vive en pecado, porque pecado es saber lo que Dios espera de ti y no hacerlo. No es solamente, ¿verdad? Mucha gente piensa, no, él toma, él pecó, él fuma, él pecó, él dijo una mala palabra, él pecó. No, el pecado, hermanos, es saber lo que debes de hacer y no hacerlo. No se trata solamente de desobedecer o hacer algo que dijo que no hicieras, es no hacer lo que te dice que hagas. Porque al final hay no y sí dentro de la palabra de Dios. Le decimos no a lo malo y sí a lo bueno. Y de no decirle sí a lo bueno, hermanos, cometemos el mismo pecado, porque no vivimos como Dios nos manda a vivir. Debemos de vivir para Dios, hermanos. Y es importante, ¿por qué les digo eso? Porque en Nehemías, donde estamos estudiando, el pueblo concluye todo eso. Y mira cómo se encuentra. Si algo, la bendición que tenemos es que Dios nos da entendimiento, hermanos, y podemos mantener la mente clara y podemos mirar lo que nos causa el pecado y tratar, hermanos, siempre de moverlo a un lado y no darle lugar para seguir caminando como Dios nos ha mandado a caminar. Porque créanme, hermanos, la lucha
es grande, los tiempos son difíciles con Cristo. Y si les puedo decir, ahora imagínense sin Cristo, hermanos. Aún caminando y estando en ese camino, hermanos, permaneciendo en la verdad, miramos las luchas de cercas. Y créanme, cuando hablamos de luchas, hermanos, sí es una guerra completa. Ahora imagínense no estar en ese camino. ¿Cómo estamos? Aquí somos amparados por la protección divina de nuestro Dios. Ahora imagínense fuera de ese camino, hermanos. No tenemos la protección divina de nuestro Dios. Es triste, hermanos, vivir fuera de los caminos de Dios. Es triste vivir sin la protección de Dios. Es triste vivir, hermanos, fuera de la voluntad de nuestro Dios. Y es lo que el pueblo de Israel en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, realiza, hermanos. ¿Por qué están como están? Y cada uno de nosotros debería de mirarlo por igual. Cada uno de nosotros como cristianos deberíamos de buscar, hermanos, no pecar. Debemos de mantenernos alejados del pecado, hermanos. Si algo deberíamos de buscar, de luchar y pelear lo más que podamos por ser obedientes, hermanos, a nuestro Dios. Deberíamos de siempre mirar y entender las consecuencias del pecado y no darle lugar, hermanos, al pecado, porque el pecado, les vuelvo a recordar, trae destrucción, dolor y sufrimiento a nuestra vida. Es el pecado, hermanos. El pecado nunca deja nada bueno, hermanos. Y logramos entenderlo y aún lo recordamos. Pero el sentir, hermanos, y la convicción que Dios da, hermanos, para aborrecerlo debería de estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Y es lo que podemos mirar en el capítulo 9 de Nehemías, en ese punto, en ese tiempo, en esa hora, hermanos, el arrepentimiento real, hermanos, el reconocimiento de mirar por qué se encuentran en la condición que se encuentran. Porque muchos se encuentran en cierta condición y le quieren echar la culpa a alguien más, hermanos. Y en veces, les vuelvo a decir, el culpable está presente, hermanos, y no tiene que buscar a nadie más. Para no decirles que el culpable siempre está presente, amén. Porque recuerden, debemos de hacer lo que Dios espera de nosotros. Si pecamos, hermanos, tenemos solución en pedir perdón a Cristo, hermanos. Hablamos del arrepentimiento porque es necesario. Debemos de decidir no volver a hacer, hermano, lo que ofende a nuestro Dios. Y si algo, no darle lugar a lo que nos destruye a cada uno de nosotros, hermanos. Porque si nos destruye, cada uno de nosotros, hermanos, debe de buscar hacer lo que agrada a nuestro Dios. Y espero que se esmeren, hermanos, se esfuercen. Si algo es donde tratamos y seguimos, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Regresemos a Nehemías capítulo 9, hermanos. Vamos a mirar allí un poco más a fondo el tema del capítulo 9. Y les digo que ellos entienden y comprenden por qué estaban como estaban, por todo lo que miramos en el capítulo, hermanos. Mire el capítulo 9 y vamos a comenzar leyendo ahí en el versículo 16. Vamos a ir brincando ciertos versículos, pero quiero que miren lo que ellos reconocen y lo que ellos dicen cuando están pidiendo perdón a Dios. Lo dicen de esta manera, versículo 16. Dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Versículo 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Llegamos al versículo 26 y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones, dice la palabra de Dios. Sigan leyendo el versículo 27. Dice: entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de sus tribulaciones clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban:
otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron sus cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. No para ir, hermanos, versículo 34, mire lo que dice. Dice, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiencen su fruto y su bien. Ellos reconocen y se dan cuenta por qué están bajo esclavitud, hermanos. Ellos saben por qué están bajo opresión. Ellos saben por qué están sirviendo a otros pueblos, hermanos. Ellos saben por qué están bajo la condición que se encuentran. No es, a este punto, hermanos, no les sorprende su condición. Ellos saben exactamente lo que hicieron. Ellos saben exactamente lo que se buscaron. Ellos saben por qué Dios tuvo que hacer lo que hizo. Ellos reconocen que han pecado contra Dios, y lo que vino a ellos, ellos entienden por qué. Si algo ellos, en ese momento, hermanos, en el capítulo 9, cuando comenzamos a leer, ellos comienzan a confesar, hermanos, a su Dios lo malo que han hecho. Ellos entienden y saben que han pecado contra Dios. Reconocen las consecuencias de sus pecados. Y si algo, hermanos, ellos logran entender que necesitan ese perdón de Dios, necesitan que Dios les perdone para poder estar como Dios quiere mirarlos. Porque si uno no le pide perdón a Dios, hermanos, no va a poder estar como Dios lo quiere mirar. Uno tiene que caminar, tiene que vivir como Dios le pide. Si no, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres encontrarte? Cada uno de nosotros debería de encontrarse bajo la dirección de Dios. Cada uno de nosotros debería. Cada uno de nosotros debería encontrarse en el camino de Dios. Ellos se habían salido de ese camino, no se encontraban donde se tenían que encontrar. En este punto le piden perdón a Dios porque quieren estar donde Dios quiere que estén. Ellos no quieren seguir, hermanos, destruyendo su vida, hermanos. ¿Y cuánta gente innecesariamente se daña, se perjudica, se sigue destruyendo? Y todo es por no vivir como Dios quiere, hermanos. Todo es por no vivir como Dios manda. Todo es por no vivir como Dios les pide que hagan las cosas. No sé de ustedes, pero pudieran quedar de acuerdo conmigo en esta noche. ¿Sí? Dios no comete errores, ¿no? El plan de Dios es perfecto. Es bueno para nosotros. Y todos podemos quedar de acuerdo, sí. Si sabemos que es para nuestro bien y todo sale bien ahí, ¿por qué no lo hacemos, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué acudimos a la rebeldía? ¿Por qué acudimos a la desobediencia? ¿Por qué nos salimos o nos alejamos, hermanos, del plan perfecto de nuestro Dios y sabemos que no hay nada mejor, hermanos, para nuestra vida? ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué no permanecer? ¿Por qué no quedarnos ahí? ¿Por qué no agarrarnos de Dios, hermanos, y caminar con Dios hacia adelante? ¿Por qué no hacerlo? Si Él tiene lo mejor para nosotros, ¿no? No hay nada mejor que poder vivir para Dios. Y el pueblo de Israel a este punto lo reconoce, por eso le piden perdón. Dicen, yo no me quiero perder lo que Dios tiene para mí. Yo quiero tener lo que Dios me ofrece. Si algo, yo quiero estar ahí, yo quiero estar presente, quiero caminar con Dios y quiero disfrutar de las bendiciones de mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, todo lo que nos ofrece es bueno para nosotros. Nunca nos va a ofrecer nada malo. Miren Nehemías capítulo 9, versículo 33. Un versículo más vamos a leer ahí. Miren lo que le dice el pueblo, amén, a Dios. Le dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros.
Si están ahí todos, ¿no? Dice, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Dios nunca, hermanos, dicen, Dios nunca nos ha hecho nada malo. Dios nunca nos ha deseado nada malo. Dios nunca nos ha mandado por un camino malo. Dios nunca nos ha dado un consejo malo. Dios es justo en todo. Él lo ha hecho todo bien. Nunca ha hecho nada malo. Está hablando de Dios. Y ellos lo reconocen, lo saben. A este punto le están diciendo a Dios, nunca has hecho nada malo. Si algo, hermanos, dicen ellos, y lo pueden decir, si algo, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que se puede esperar de Él es para nuestro bien. No se van a pensar, ellos saben. Dice, y aún sobre todo eso, nosotros, dice, hicimos lo malo. Sobre todo eso, hermanos. Yo me pongo a pensar, les pregunto, ¿verdad? Porque estas son buenas ilustraciones. Escuchen bien. Si a usted le ofrecieron un trabajo que paga $40 la hora, escuchen bien, con todas las comodidades, va a tener horario que quiera, va a tomar su lonche cuando quiera, es más, le van a cocinar y va a tener que llevar lonche, ¿no? Y de este lado le ofrecen un trabajo que le ofrece $20 la hora, ¿no? Sin ninguna comodidad, no escogen nada, ahí lo tienen a la raya, ¿verdad? Usted no tiene voz ni voto ahí, ¿verdad? De aquel lado y de este lado. ¿Qué es mejor para usted? ¿40 o 20? Sí, ¿verdad? Pronto, ¿verdad? Pensamos y decimos, pues, pastor, por favor, no nos pregunte de esa manera. ¿Ah? Escuche bien. Esto se mira malo. Esto se mira bueno. Dios es todo bueno, hermanos. Está de este lado. ¿Okay? Y de este lado, el otro esclaviza. No te deja escoger. No tienes voz ni voto. ¿Qué vas a escoger? ¿Por qué será que tanta gente escoge al que no les quiere dar voz ni voto, hermanos? ¿Por qué tanta gente quiere escoger a este que los quiere tener a la raya sin decidir y no los deja ni escoger qué van a comer? Porque al final pierden su apetito. Este quiere que disfrutes todo, ¿y por qué no lo siguen con ese entusiasmo, hermanos? ¿Por qué la gente no se dedica con facilidad a él? Yo les pregunto, hermanos, porque es importante. ¿Por qué a Dios no se dedica a la gente con facilidad? ¿Por qué la gente no lo sigue con frecuencia, hermanos? ¿Por qué no miramos ese deseo y ese fervor, ese entusiasmo por buscar a Dios y entregarse a Dios y encomendarse a Él? ¿Por qué no miramos que con más frecuencia uno se comienza a enfriar rápidamente? Y si algo como que le cala a llegarse, caminar hacia Él. Si algo quiere dar 1, 2, 3 pasos atrás. Quieren seguirlo de lejitos, no tan de cerca, no se le quieren agarrar, no quieren depender de Él, no quieren vivir, hermanos, conforme a lo que Él nos manda hacer. Yo me pregunto, ¿por qué será, hermanos? ¿Por qué será? El pecado no puede habitar junto a Él, hermanos. La justicia habita junto a Él. ¿Sabes que el pecado te aleja de Él? Lo único que te llega a Él es la justicia. Si sigues su palabra, si vives conforme a la palabra de Dios, comienzas a llegarte a Él y no te quieres separar de Él. Pero cuando viene ese tiempo que algo te empuja, es el pecado que te habla. Si algo el pecado sí te lleva a alejarte de Él, te lleva para allá. Y tarde o temprano miras ese trabajo de $20 como lo mejor que puede existir. Te quedas cómodo ahí. Y no buscas al otro, ¿sabes por qué? Porque no quieres estar de ese lado, quieres estar del otro. Y cuando menos acordamos, cierran los ojos, hermanos, porque el cristiano ya no puede estar ciego y no quiere mirar lo que está sucediendo alrededor de uno, hermano. Mire lo que está sucediendo, mire lo que pasa, mire lo que causa el pecado, mire cómo perjudica, mire cómo daña, mire el dolor y el sufrimiento del cual se encuentra la gente, mire la destrucción que hace continuamente todos los días, por todas partes, no solamente en un lugar, por todos lugares, hermanos. Hace lo que hace. Y pareciera que la gente no odia el pecado, hermanos, como debería de odiarlo, hermanos. Debemos de odiar el pecado. El pueblo dice, y Dios nunca nos ha hecho nada. Pero tenemos que recordar, hermanos, algo. De dónde salimos, y ellos tienen que mantener ese pensar presente en su mente. Miren 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15.
1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, un excelente versículo, hermanos, para recordar. Es una motivación para nosotros. Amén. Nunca olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nunca olvidamos quiénes somos y quién es Dios. De esa manera, hermanos, seguimos dependiendo de Él como debemos de depender. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Está en versículo 15. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nomás les llevo, nomás para que visualicen un poco a Pablo. Pablo sabía quién fue, hermanos, tiempo pasado. Pero eso quedó atrás, hermanos. Ya pasaron años. Si algo ha sido un tremendo ejemplo, ha sido un tremendo siervo, se ha dedicado a Dios, ha caminado con Dios, ¿qué no ha hecho a este punto? Mas no se le olvida que no merece la salvación, hermanos. No se le olvida de dónde lo sacó Dios. No se le olvida hasta dónde lo ha traído Dios. Y sigue todavía pensando en quién es su Dios, hermanos, y quién es Él. Un pecador salvo por la gracia de Dios, hermanos, que no se merece estar donde está, o caminar como camina, o disfrutar la vida que disfruta, hermanos. Y puede entender que Dios le ha dado esa bendición, porque Cristo, hermanos, sí nos da bendición, hermanos. ¿Qué no hace por nosotros? Y deberíamos de recordarlo. Yo no sé de usted, pero que a nosotros deberíamos de pensar de dónde nos libró, de dónde nos sacó, hermanos. Y todos están pensando, ¿dónde me libró? ¿Dónde me sacó? Pues yo no viví una vida tan mala, nos dicen. Yo como sea, yo viví una vida justa. Unos dicen, viví una vida buena. Déjame le digo de dónde nos sacó, ¿man? Para que logre entender lo que le estoy tratando de decir. Nos libró del infierno. Íbamos rumbo al infierno. Íbamos camino al infierno. De ahí nos libró. Si algo nos libró de las consecuencias de nuestro pecado, esa es la condición en la que estábamos. Íbamos a ser condenados por nuestros pecados. Y Pablo dice, hey, yo recuerdo dónde me libró, yo sé de dónde me sacó. Porque les vuelvo a decir, unos piensan que eran bien santitos antes de venir a Cristo. ¿Sí? Dicen, pues pónganse a pensar. Pues pastor, ¿qué pudo haber hecho usted? Usted tenía 12 años cuando conoció a Cristo. Un niño de 12 años, en realidad, ¿qué hace? Y todos se van a pensar, no, hermano, estaba en la misma condición. ¿Para dónde iba? Iba para el infierno. La gloria nadie se la merece, hermanos. Las bendiciones de Dios en sí, hermanos, no nos las merecemos. Aunque hablamos de tener que trabajar por ellas, pero no nos las merecemos. Y les puedo decir de esta manera, si todo nos fuera mal en la vida, hermanos, eso es lo que nos merecemos. Pero yo sé que ustedes se miran y dicen, no, yo me merezco algo mejor. No, lo que nos merecemos, hermanos, es el infierno por la eternidad. Eso es lo que nos merecemos, hermanos. No merecemos disfrutar la vida que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Y si algo deberíamos, hermanos, de pensar en ello. ¿Por qué les digo eso? Porque no, mire, hermanos, ¿dónde estaba? Yo no sé dónde se encuentra ahorita, no sé cómo está, o en qué condición se encuentra espiritualmente hablando, pero una cosa sé, puede estar en la condición que Cristo lo quiere mirar. Todos tenemos decisión, hay opción, hermanos, hay solución para el cristiano, porque dentro de la vida que tenemos, hermanos, hay esperanza. Nos podemos poner bien con Él, podemos caminar con Él, podemos sorprender a todo el mundo y ser los cristianos que debemos de ser, hermanos, en la vida que Dios nos da. No nos debemos de quedar, hermanos, en la condición que nos encontramos, porque si hay vida, podemos vivir como Dios quiere que cada uno de nosotros viva. Por eso hay que esforzarnos, hermanos. Hay que permitir a Dios obrar en nosotros, hay que darle ese lugar para hacer lo que nos ha mandado hacer. Les vuelvo a decir, el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Israel, en el libro de Nehemías, si algo ellos miran, ellos dicen, nuestros papás vivieron de esa manera, vivieron perdidamente, y nosotros vivimos como ellos. A nuestros padres les aconteció lo que les aconteció por la manera que desobedecieron a Dios. Y hoy nosotros nos encontramos en este día, en este lugar,
y nos ha acontecido lo que nos ha acontecido por pecar contra Dios. Ellos lo entienden, ellos lo saben, ellos se dan cuenta. Y por eso el arrepentimiento, hermanos, era la solución. Y es lo que se ponen a hacer en ese día, por horas. Comienzan a confesar sus pecados a Dios. Porque tienen, hermanos, opción. Mire conmigo Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. No es para mirar. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos opción. Si algo dentro de la decisión, hermanos, que Dios nos ha dado, tenemos que escoger. Y si algo, la decisión, hermanos, que Dios desea, es una. Y si algo Dios desea, que cada nosotros decida lo que Él quiere para nosotros, pero le vuelvo a decir, es su decisión. Dios no le puede forzar. Mejor voy a decir esas palabras de otra manera. Dios sí nos puede forzar, hermanos, pero no nos va a forzar. Dios es Dios, puede hacer lo que Él quiere, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es nuestra decisión hacerlo. ¿Amén? Mire Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos? Y vino ese tiempo para el pueblo de Israel, hermanos, y nosotros por igual. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No tenía que estar así. El pueblo de Israel no tenía que permanecer en esa condición. No tenía que seguir en esa situación. No tenía que ver destrucción por todas partes. Si algo Dios quería edificar, no solamente esos muros y construir esas casas, Él quería edificar sus vidas, hermanos, para poder ser lo que Él quería que fueran. Pero era su decisión de ellos, si iban a permanecer en la condición que se encontraban o iban a salir de esa condición. ¿Qué decidieron ellos? Confesar sus pecados a Dios en ese día. Ellos decidieron no seguir en su pecado. Decidieron en ese día no seguir en su pecado. Mire 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Y son versículos para reflexionar, porque el pueblo de Israel tuvo que reflexionar, mirar cómo se encontraban y cómo Él quería que estuvieran. Y dice lo siguiente la palabra de Dios ahí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si algo podían vivir vidas nuevas en Cristo, podían vivir vidas diferentes, podían tener la victoria, hermanos, porque Cristo se lo está ofreciendo. Dios le está ofreciendo una vida diferente, en una condición, una situación diferente en la cual se encontraban. Era su decisión si la querían o no la querían. ¿Quieres seguir como estás? Te vuelvo a decir, es la decisión de cada persona vivir como quiere, hermanos. Dios nunca te va a ofrecer nada malo, te va a ofrecer todo lo bueno. Y si sabes que Dios te ofrece todo lo bueno, tienes una decisión. Puedo vivir con Él y como Él quiere y esperar lo que Él me ofrece, o y hacer lo que me toca del otro lado. El pueblo lo entendió. Digo, yo sé lo que está de este lado. Lo hemos mirado, lo hemos vivido. Hemos estado aquí por años. Y hoy sabemos lo que se encuentra con Dios, o lo que tenemos con Dios. Nuestra decisión la tenemos que hacer hoy. ¿Vamos a seguir viviendo de la misma manera o nos vamos a encomendar a Dios? ¿Vamos a seguir en el pecado o vamos a venir y vamos a confesar nuestros pecados a Dios? ¿Qué vamos a hacer? Porque entendemos lo que el pecado causa, hermanos. Y entendemos bien lo que Cristo hace en nuestra vida, hermanos. Todo lo hace nuevo, hermanos. Yo no sé cuántos sonreían como sonríen hoy. Yo no, hermanos. Yo no, honestamente. Yo no sonría, hermanos. Tiempo atrás yo no podía sonreír como sonrío hoy en día, hermanos. Es más, si usted quiere mirar, hermanos, antes de Cristo, hoy, yo no tenía paz a una temprana edad. Yo tenía inquietudes. Si algo ya me preocupaba por cosas, ya pensaba en la tristeza y en el dolor que es vivir en este mundo.
Y si algo, hermano, no pensaba que había esperanza para salir del hoyo en el cual miraba a todos, y yo sabía que iba a caminar para ese hoyo y me iba a encontrar en la misma condición que todos los demás, a una temprana edad, 12 años. Pero cuando vine a Cristo, hermanos, dije, le di vuelta al hoyo, hermano, le di vuelta y le di vuelta, y dije, yo no tengo que estar ahí. Si algo hay solución para mí, ¿por qué tengo que estar ahí, hermanos? Y ustedes saben, nos da sabiduría, ¿no? Tenemos entendimiento. Uno sabe para dónde tiene que caminar, uno sabe cómo tiene que hablar, hermanos, uno sabe cómo se tiene que comportar, uno sabe cómo tiene que conducirse, hermanos, diariamente. ¿Por qué? Porque Dios lo espera de nosotros. Y la vida, hermanos, sí es diferente. En el trabajo se enojan porque yo llego contento, hermanos. ¿Les molesta porque me río? ¿Qué de bueno tiene el trabajo? El trabajo tiene mucho de bueno, hermanos, porque Dios me tiene ahí. Estoy vivo. Pude hablar con Dios en la mañana. Si algo puedo representarlo, puedo hablar de Él, puedo hacer, o puedo ser el ejemplo del testimonio que Él quiere que sea en ese día. Y créanme, hoy me preguntó alguien en la oficina. Entré, estaba el director, y alguien me preguntó y me dijeron, ¿qué vas a hacer para el 4 de julio? Yo, 4 de julio, ¿qué voy a hacer para el 4 de julio? A mí no me gusta quemar dinero. ¿A ustedes les gusta quemar dinero? A mí no. Yo no tengo dinero de sobra de esa manera. Hay gente, hermanos, que tiene dinero para quemar. Yo no. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? Yo no. Yo no puedo. Pero, entonces, ¿qué vas a hacer? Aprovechar el tiempo. Se va a aprovechar. Vamos a pasar un tiempo con la familia, hermanos. Vamos a comer a gusto y vamos a disfrutar. Y si los vecinos o alguien ahí va a quemar su dinero, yo lo voy a mirar, hermanos. Sí, porque no dejan dormir de todos modos, ¿verdad? El ruido no deja dormir. Si yo puedo mirar a alguien quemar su dinero, no es mi dinero, ¿no? Pero me preguntaron, entonces, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces? Les tuve que explicar, ¿verdad? Mi vida es emocionante, le dije. Mi vida es emocionante. No tengo mucho tiempo para planear y hacer tantas cosas. Le dije, hoy, precisamente hoy, tenemos estudio bíblico en la iglesia. Y hoy me toca enseñar. Pero hablar de Dios es emocionante, le dije. Aprender lo que dice la Biblia, habías de ver. Digo, no hay nada mejor. El día viernes oramos en la iglesia, vamos y le pedimos a Dios. Y si algo aumenta nuestra fe, seguimos confiando más en Él. Y vienes de ver lo que hace. Llega el sábado, salimos a compartir porque queremos que lo que nosotros tenemos, los demás también lo tengan. Digo, y el domingo, todo el día, estoy en la iglesia. Me dijo, no, ¿a qué iglesia vas? ¿Todo el día van a la iglesia? ¿A qué iglesia vas? Le dije, pastoreo la iglesia bautista de la voluntad de Dios, soy el pastor de la iglesia. Pero todo el día van a la iglesia. Y me hizo la pregunta que todos preguntan, ¿verdad? Vamos a verlos. A la gente que va a su iglesia le gusta ir a la iglesia todo el día. A mí sí. A mí sí. Tú me estás preguntando a mí. Ya si hablas de ellos, no sé qué responderte. Pero si un día vas, les puedes preguntar a ellos. Sí, yo no sé si a usted le gusta. Yo no sé qué le agrada a usted. Yo no sé si usted busca a Dios. Yo no sé si usted le clama a Dios. Yo no sé. No sé. Pero tú me estás preguntando a mí. Voy a responder por mí, hermano. No puedo responder por los demás, pero uno puede responder por uno mismo. Y si algo, hermanos, uno decide vivir una vida diferente. Y la vida que he decidido vivir, hermanos, es una vida con Cristo. Y si algo sé lo que toma, conozco el sacrificio, hermanos, entiendo todo lo que sucede hoy en día. Y si algo, hermanos, lo mejor de todo es sé lo que uno recibe, hermanos, por vivir para Dios. Lo sé. Y cuando digo que lo sé, hermano, lo sé. Lo entiendo bien. Por eso miro para atrás y digo, nunca. Y alguien dijo, no ande diciendo nunca. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Al rato? ¿Después? ¿Ahí nos vemos? Espérate, regresaré. Yo no, hermano, yo digo nunca. Porque ustedes nunca han decidido de esa manera. Todavía tienen un ojo puesto allá. Dejaron sus maletas allá y quieren regresar por ellas. ¿Qué dejaron por allá? Y
Dicen, un día regresaré al rancho, ¿verdad? Un día regresaré. Voy a construir aquí mi casita, aquí va a estar mi palacio, voy a tener aquí mis vacas, mis... No sé qué más quieren, ¿verdad? Yo no, hermano, yo no tengo nada. Fuera de él no tengo nada, hermanos. Yo nomás tengo lo que está adelante, hermanos. Atrás no tengo nada. Yo no sé de ustedes. ¿O qué tienen atrás ustedes? Yo no tengo nada, hermanos. Mire lo que decía Pablo, hermanos, Filipenses 3:13. Y vamos a terminar con este versículo, ¿eh? Filipenses 3:13. Mire cómo lo decía Pablo y cómo lo expresaba. Decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Saben lo único que yo tengo, hermanos? Está adelante. ¿Y saben quién va adelante, hermanos? Cristo. Lo único que tengo es lo que Él tiene para mí, hermanos. Fuera de Él no tengo nada, porque fuera de Él nada podemos hacer. Y si te puedo explicar de esta manera, nada puedes disfrutar, nada bueno va a pasar. No existe el bien fuera de Él. Todo lo que he buscado y he deseado está en Él. Y por eso, hermanos, lo seguimos de cerca. Y si les puedo decir de esta manera, hermanos, escúchenme bien. Es más, no lo siga de cerca, simplemente agárresele. Sí, sosténgasele. Dígale, no te me vas a ir. Y cuando duerma con un ojo abierto para que no se despierte y se le vaya, ¿no? Manténgase alerta. No te me vas a ir. ¿Por qué? Te necesito para donde tú vas, yo voy. Llévame. No me dejes. No me desampares. Si algo, Él es. Con Él voy. Pero les vuelvo a decir, atrás, hermanos, decía Pablo, yo no tengo nada. No tengo, hermanos, no dejé nada atrás. Alguien una vez dijo lo siguiente, lo expresó de esta manera. Dijo, yo sé que han escuchado muchas veces decir que no quemen sus fuentes. Dice, pero en la vida cristiana, una vez que cruzamos un puente, lo quemamos. Nunca regresamos para atrás, hermanos. Es más, Hebreos dice que nosotros somos de los que no retrocedemos. Siempre vamos para adelante. Porque es lo único que le agrada a quién? A Dios, hermanos. Ir para atrás nunca le va a agradar. Dice, ¿para dónde vas? ¿Qué tienes allá? Yo pensé que me venías a buscar a mí. Yo pensé que me querías seguir a mí. Yo pensé que venías conmigo. ¿Con quién vas? Atrás, hermanos, no tenemos absolutamente nada. Por eso podemos decirlo de esta manera. El pecado, hermanos, se queda atrás. ¿Qué? Lo que está adelante, hermanos, es Cristo lo que Él tiene para nosotros. Por eso decía Él, lo de atrás ya se quedó atrás. Por eso Él dice, todo lo viejo, hermanos, ya pasó, ya se quedó. Porque la vida de pecado, hermanos, esa no nos debe de seguir. Deberíamos de desligarnos de ella, dejarla atrás, porque así debe de ser, hermanos. Y si algo otra vez regresamos a Nehemías y con esto termino, hermanos. Dice la palabra de Dios que si algo confesamos sus pecados a Dios, ese día, una cuarta parte del día, si quieren darle el día por la claridad, por 3 horas se postraron y le pidieron perdón a Dios. Hicieron memoria de todo lo que podían recordar que los trajo a estar en esa condición. Yo no sé de usted, pero no se pueden pensar por qué suceden las cosas como suceden, por qué estamos como estamos, por qué pasa lo que pasa, por qué pareciera que no puedo salir de esta situación. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Por qué parece que estoy atado? ¿Por qué me enfado? ¿Por qué estoy aburrido? ¿Por qué estoy triste? ¿Nunca se han preguntado? Dios, sí, el fruto del Espíritu Santo es gozo, ¿y por qué no lo tengo? ¿Qué está pasando conmigo? Si el fruto del Espíritu Santo es amor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento un poquito distorsionado, fuera de lugar, y siempre ando gruñón o enojón o corajudo, como quiera verse, hermano?
¿Por qué será? ¿De qué me estoy agarrando? ¿De qué estoy pensando? ¿Con qué estoy pasando tiempo? ¿Nunca se han preguntado eso? Por eso solamente yo me pregunto por eso. Yo sé, hermano. La perfección nos sigue muy de cerca a ustedes. El pecado, hermanos, siempre nos sigue. Por eso no te puedes parar. Si te paras, te alcanza. Pero la vida cristiana no es una vida, hermanos, donde uno puede pararse a descansar y decir, aquí voy a esperarme y voy a dejar que todo pase. No. La vida cristiana es una vida en moción. Siempre estamos haciendo algo para Dios. Y si dejamos de hacer algo para Dios, lo vamos a hacer para alguien más. ¿Y saben qué? El pecado nos alcanza. ¿Y quién quiere, hermanos, quedarse? Yo no. Y por eso el pueblo de Israel dijo en ese día, yo no me voy a quedar. No nos vamos a quedar aquí. Vamos a ir hacia adelante y lo vamos a hacer con Dios. Espero que sea su decisión. Siga adelante con Dios. Todos orando, nadie mirando. Mi Dios, otra vez más estamos ante ti, Padre Santo. Gracias por tu verdad. Gracias por lo que aprendemos a través de la Biblia, mi Dios. Gracias, mi Dios, por cada lección. Gracias, mi Dios, por cada narración. Gracias, Padre Santo, por cada ilustración. Y mi Dios, si algo yo te pido, te ruego en este día que la verdad, mi Dios, tú, mi Dios, la puedas aclarar. Que, mi Dios, tú la puedas hacer más práctica a cada uno de nosotros, mi Dios. Y si algo, Padre bendito, que podamos mirar las cosas que nos mantienen alejados de ti. Que podamos mirar lo que destruye esas buenas costumbres. Que podamos identificar las cosas que nos vienen a dañar, a destruir. Mi Dios, te pido, te ruego que tú tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que nos ayudes, Padre Santo, a poder ser sinceros contigo, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos venir ante ti con toda sinceridad. Mi Dios, que te podamos pedir perdón, mi Dios, por esas ofensas, por esas faltas, por ese pecado que hemos cometido en contra de ti. Mi Dios, no es solamente lo que podemos hacer, pero el pecado también es por lo que no hacemos, sabiendo que lo debemos de hacer. Mi Dios, ayúdanos a no quedarnos con las manos cruzadas. Ayúdanos a no quedarnos sin hacer lo que debemos de hacer, Padre Santo. Obra, Señor, en la iglesia, obra en mis hermanos, mis hermanas, en esta noche, Padre Santo. Escucha nuestro clamor. Ayúdanos a poder buscar estar bien contigo. Ayúdanos a buscar agradarte. Ayúdanos a buscar, mi Dios, seguirte. Ayúdanos, mi Dios, buscar ser obedientes a ti, Jesús. Mi hermano, mi hermana, Cristo es real. Cristo espera que vivas para Él. Y tu decisión debe de ser algo que haces cada día. Y si se te ha olvidado, renueva tu decisión. Dile, Cristo, yo sé lo que esperas de mí. Yo sé lo que me mandas a hacer. Te escucho. No te quiero ignorar. Si algo no quiero ser indiferente contigo, yo te quiero seguir, yo te quiero servir. Yo sé lo que es lo mejor para mí. Y fuera de ti no existe nada bueno. Aquí estoy, mi Dios. Hable con Dios, hermano, hermana. Si usted está aquí y no está 100% seguro, 100% segura que el día que muera va a ir a la gloria con Dios, esta es su oportunidad. Este es su tiempo para recibir a Cristo. Pide a Cristo que le salve. Cristo le quiere salvar. Si usted no ha recibido a Cristo, invite a Cristo a venir a su corazón. Él dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Él dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cristo tiene salvación para ti. Mi hermano, mi hermana, hable con Dios. Haga una decisión con Dios. Todos orando, nadie mirando. Todos orando. Mi Dios, otra vez más, Padre Santo, gracias porque podemos pasar este tiempo estudiando, mi Dios.
Pero el tema del pecado es un tema extenso, mi Dios. Pero si algo podemos mirar a través de Nehemías, que el pueblo reconoció por qué estaban como estaban. Entendían que ellos habían sembrado lo que estaban cosechando. Mi Dios, ellos sabían que era por causa del pecado. Pero gracias a ti, mi Dios, que no debemos de seguir en el pecado. Hay opción para nosotros. Podemos arrepentirnos, podemos pedirte perdón. Y mi Dios, podemos seguir adelante contigo, gozando y disfrutando las bendiciones que tienes para nosotros. Dios, obra en tu iglesia, obra en cada hogar representado, sigue manifestándote. Te pedimos, Padre Santo, por la juventud. Mi Dios, si algo, mi Dios, gracias porque nos escuchas y gracias por lo que nos ofreces. Gracias por tu perdón. Gracias, mi Dios, por tu bendición. Gracias por tu misericordia. Gracias, mi Dios, por ser paciente con nosotros. Y mi Dios, aquí estamos. Ayúdanos. Danos fortaleza para poder permanecer de pie, seguir adelante, mi Dios, a tu lado, sosteniéndonos de ti, mi Dios, para servirte, porque tú te lo mereces. Gracias otra vez más, te damos por todo, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos. Si algo, vamos a terminar. Como les pido, sigan orando por la juventud. La juventud regresa el viernes. También les recuerdo, este viernes no tenemos noche de oración, ¿no? La juventud regresa, y si algo, pasen un tiempo con ellos, platiquen, mamá, papá, platiquen con sus hijos, ¿verdad? Cuando lleguen, nomás pregúntenles qué escucharon, qué aprendieron, tomen un tiempo y, ¿verdad? Cocínenle su comida favorita, ¿no? Así no se van a despegar de la mesa tan pronto, ¿no? Eso, si algo, hagan algo para ellos, ¿no? Ténganles algo listo ahí, hagan algo, háganle ruido, ¿verdad? Demuestren que están contentos porque fueron. Y si algo, la emoción, hermanos, siempre poder mirar y saber, hermanos, que pasaron un tiempo con Dios, ¿no? Es la emoción que tenemos, hermanos. Eso siempre es bueno, porque Dios es el que cambia, hermanos. Dios es el que transforma vidas, y poder estar ante Él, hermanos, es la esperanza que tenemos, ¿no? De poder mirar a Dios obrar y hacer de nosotros lo que Él desea. Amén. Hay que darle lugar a nuestro Dios. Pero gracias a Dios. Y si algo más, día sábado a las 9:30 nos reunimos y vamos a salir a ganar almas, ¿no? El sábado estamos saliendo, y no se les olvide, nos reunimos.